32 minutos pasan de las 9 de la noche, seguimos en vivo en la pantalla de BTV y en nuestro canal de YouTube para todo el mundo. Eduardo, momento de este contrapunto, que creo que estuvo en la previa, ese contrapunto que a mí más me llama la atención. Sí, sí. Porque todos los que han venido acá eran amigos, se abrazaban, opinaban lo mismo, fue rarísimo. Hoy recibimos a dos personas que son de opinar fuerte, eso a nosotros nos gusta. Por un lado, la senadora del Partido Nacional, Betiana Díaz, bienvenida, Betiana. No, Partido Nacional, no. Permiso, me voy para acá. Bueno, hay un cruce, o sea, Betiana Díaz acaba de pasar al Partido Nacional. Te la puse nerviosa, de arranque. El senador del Frente Amplio, Sergio Botán. Por el MPP, Sergio Botán. Ahí está. Entro a opinar. Quedó parejo. Bueno, de verdad, muchas gracias por el sentido del humor y muchas gracias por venir. Bueno, hoy decíamos en el arranque del programa que los temas que íbamos a tocar hoy no eran temas felices. Arrancamos mostrando lo que es la realidad hoy del Hospital Vilar de Bo, que creo que nos tiene que doler a todos sin importar nada. O sea, viendo las imágenes nomás a uno le da cierta impotencia. ¿Pudieron ver algo del informe? Sé que en sus dos partidos el tema salud mental ha estado muy presente. Y este hospital, ¿qué referencia? Lo vemos totalmente destruido. Sí, también es cierto que el país hizo el Hospital del Cerro, arregló el filtro, lo del clínicas, hay que ver el trabajo que hizo el doctor Villar allí, la universidad toda, en el Hospital de Clínicas. Hay mucha mejora en mucho hospital del interior, en casi todos lados, muchos CTI instalados, maternidades, cosas. Esta realidad del Vilar de Bo, bueno, duele y es un tema complicado, ¿no? De esos que además los uruguayos vamos dejando pasar. Nos cuesta resolver esos temas porque no debe ser changa trabajar en el Vilar de Bo, no debe ser changa, lo hablamos con Betiana recién. Hay que estar todos los días ahí, hay que dirigirlo, hay que... mierda. Ahora, pero igual, estamos hablando Pero obviamente tenemos que tener el máximo compromiso. Ahora en el presupuesto tenemos que jugarnos fuerte ahí. Estamos hablando de 310 pacientes. No sé por qué a mí me suena... ¿Cómo no se puede controlar o tener un mejor acceso a salud mental para 310 personas? O sea... Bueno, en realidad también yo creo que esto creo que es de los debes más grandes que tiene el Estado uruguayo en la salud mental, ¿no? Sí. No es una situación nueva. Nosotros estábamos viendo en la previa el informe y parte de lo que decíamos es, esto es como de toda la vida, ¿no? Exacto. Estas noticias sobre el Vilar de Bo y particularmente sobre las instituciones que atienden salud mental no son nuevas. ¿Te acordás de las ocupaciones lideradas por Fagial en el primer gobierno de Vázquez? Claro. Es decir, esto ha sido sistemáticamente problemático y tiene que ver también con esto que decía Sergio, que pase el tiempo y que incluso las reformas más importantes de los gobiernos dejen por fuera la realidad de estas instituciones, ¿no? Entonces, esos trabajadores que también tienen una realidad muy complicada, sí, claro, muy complicada, de ir a trabajar ahí en esas condiciones. Y creo que también otra cosa que pasa y que, más allá de que asumimos en términos discursivos el compromiso y las ganas de ponernos a trabajar y acordar, es que nosotros tenemos una ley de salud mental que no se financió, que en su gran mayoría sigue siendo inefectiva porque no se está aplicando. Entonces... Preveía justamente el cierre de este tipo de centros, ¿no? Pero, Betiana, plata se le puso en el periodo pasado. Se le puso a salud mental, pero en realidad 30 millones de dólares. Necesitamos yo, mucho sinceramente, más. También tengo alguna observación sobre eso, porque uno quiere ver que la plata termine en su destinatario. Exacto. Que no los pacientes directamente. Claro, que no vaya quedando en otras manos por el camino. Pero no le parece... aumentando ingresos de los que, bueno, ya algún ingreso tienen. ¿No le parece que corremos un riesgo porque yo creo que permeó en la población el tema salud mental? Sí, yo creo que se habla mucho más, en los medios hay más lugar, pero no corremos el riesgo de que quede todo en titulares y se vaya perdiendo un poco la credibilidad porque no se nota un resultado. Y la gente está ansiosa. Claro, pero no fue titular, plata. 30 millones de dólares de plata. ¿Y en qué repercutió? Y bueno, ahí está el tema. Bueno, eso es lo que yo quiero ver.
Nosotros ahora tuvimos tenemos la instancia de la rendición de cuentas, ¿no? Ahí es una buena instancia para ver a qué se destinan los fondos un año después, ¿no? De que esa plata se asignó. Yo creo que en realidad nosotros decíamos, bueno, esto tiene buena intención, el Frente Amplio lo acompañó, lo único que decíamos era, estos fondos, por esto mismo que dice Sergio, deberían enmarcarse en lo que la ley de salud mental indica, que es dónde debe quedar, en las casas de medio camino, en la atención de adicciones, en algunas camas para el sistema, pero no centrar solo en camas para el sistema en el caso de ACE. Yo creo que ahí uno de los que tenía el mejor plan era el doctor Villar, que planteaba un plan mucho más integral, incluso con acompañamiento posterior en territorio. Ahora, yo creo que sí, que si nosotros seguimos teniendo compromisos que después no se expresan en políticas públicas fuertes y claras, vamos a seguir en la situación crítica donde tenemos trabajadores totalmente desgastados por el sistema, porque eso es una picadora de carne, ¿no? Estas instituciones realmente terminan con la vida de la gente que trabaja ahí y con las familias. Que tampoco cuentan con un apoyo en salud mental. Claro, que tampoco tienen dispositivos para decir, bueno, yo trabajo o sea, en ¿quién este nivel de cuida riesgo? a los que nos cuidan? Claro. O sea, esa frase la escuchamos en la pandemia, todos decíamos, claro. che, la verdad tienen razón. Aplaudíamos a las 8 Aplaudíamos a las 9 de la noche y después nada. como que, o sea, ¿quién cuida a los que nos cuidan? Y estamos hablando de las personas responsables de guiar el hospital de referencia en salud mental. Pero también es cierto lo que decía, que tenés que tener, sí, dispositivos claros de trabajo, ¿no? Bueno, si Uruguay quiere ir a la desmanicomialización, como era lo que nos planteaba, que era el cierre de algunas instituciones, tenemos que ver qué pasa con algunas patologías, con algunos pacientes que requieren una internación mayor, que requieren una intervención del Estado mucho mayor. Entonces, tenemos cifras récord que son lamentables, de suicidios, por ejemplo, que realmente son de la peor cara de las dinámicas sociales que tiene nuestro país. Entonces, tenemos hoy la oportunidad de poner en marcha un plan que pasó, que siguió de largo, ¿no? Porque el plan de salud mental es 2020-2027, sigue en vigencia y es parte de lo que planteaba el otro día el Ministerio, que va a empezar a reglamentar, y ahora en el presupuesto obviamente que tenemos que ver cómo financiar. Me quedé pensando en la colonia Berro y en los... Colonia Chepare. La Berro es la de Iniza. La Chepare con los perros, ¿se acuerdan? Santa Lucía. Santa Lucía, sí. Santa Lucía. Santa Lucía, sí. Pero allí hubo una experiencia durante añares de locos que estaban en las casas, integrados a las familias, haciendo su tratamiento y su recuperación fuera del ámbito que debe ser muy complicado, el ámbito clínico en esa situación, ¿no? Sí, claro. Igual viendo las imágenes, cualquier persona que esté mirando el programa, que no tuvo nunca un familiar internado, que tuvo la suerte de no tener que haber transitado por el REO, al ver las imágenes transmiten una tristeza profunda. O sea, uno se imagina... Te voy a decir una cosa, Diego. He visto cosas mucho peores. Pero eso hace que esto esté bien, ¿no? No, pero he visto cosas mucho peores. Pero mirá lo que es esto, Botana. Sí. O sea, no. Uno se imagina y... No, pero anda lejos de ser lo peor que hemos visto. No. Bueno, hay que solucionarlo. No. Eso es. Creo que ahí sí están todos de Te voy a acuerdo. decir que, pero le digo a los televidentes que lo miren. Y además también hay algo... Lejos de ser lo peor. Hay algo que tiene que ver con estas situaciones, ¿no? Particularmente, bueno, con la salud mental, con la locura, con la patología, con el encierro, con la cárcel, que es, más allá de que muchas veces provoca esta tristeza o esta angustia, la negación, ¿no? Es como la cancelación de esa realidad. Yo nunca voy a tener que pasar por esto a mí ahí. no me va a tocar. Claro. Y eso realmente a veces quita la capacidad de empatizar y de indignarse y organizarse por estas causas. Y hay mucha sociedad civil, porque en esas condiciones horribles también pasan cosas buenísimas, ¿no? Sí, claro. Y funcionan los talleres y funciona la radio y interactúa con el afuera a ese hospital y organiza gente y acompaña gente que está muy sola en el tránsito de su tratamiento, y eso también queda muy opacado por esto, ¿no? Y por esa invisibilización que se hace de esta realidad que es tan dura. Ahora, la salud mental atraviesa, multicausal, eso es algo que están todos de acuerdo, pero atraviesa temas que nos han ido tocando en estos últimos días y
que también son dolorosos, como lo que hemos pasado últimamente con las personas en situación de calle, los 5 fallecimientos de las personas en situación de calle, gente que venía de muchos años negándose a ir a refugios, eligiendo vivir en la calle por diferentes motivos. Salud mental, porque los refugios no le dan lo que ellos necesitan, porque les da miedo ir a un refugio. Hay muchísimos testimonios de personas que dicen, no, el ambiente del refugio a mí me da miedo. No quiero ir ahí, o no, tengo miedo que me roben las 4 cosas que tengo y no es un lugar a donde quiera ir. Se planteó un escenario diferente, que fue muy discutido también por la oposición en este momento, que es esta evacuación obligatoria, esta alerta roja, que difiere un poquito de la internación compulsiva, tiene algunos componentes diferentes, pero bueno. ¿Cuál es el componente diferente? Que no tiene que haber un médico de por medio. No, claro, que no se levanta a la gente únicamente en crisis. Pero el médico no es el de... Porque el problema era por otra cosa. El problema que tenía el Frente Amplio era lo compulsivo. No era el tema del médico. Ahora al revés, le sacamos el médico y le dejamos lo compulsivo. Nosotros en realidad cuando le damos esta herramienta al gobierno, y esto creo que se explicó muy bien, fue porque cuando discutimos la ley de internación compulsiva, por ejemplo, parte de lo que nosotros decíamos es, esto sirve únicamente para algunas situaciones donde la persona está en una situación aguda, de crisis o de riesgo de vida por las condiciones en las que está. Y eso lo tiene que constatar un médico, pero ¿no? Las cosas son como Entonces son. también es cierto que incluso parte del sistema de salud, cuando esto se asociaba directamente a la calle, porque tiene un componente, es la calle, pero es para las personas que están en una situación de crisis o en riesgo de vida en términos de su salud integral, y además con el foco muy puesto en las personas con uso problemático de drogas. Así lo discutíamos en ese momento. Mirá cómo termina. Entonces lo que decíamos justamente era, le estás dando al sistema de salud un problema para solucionar que de por sí el sistema de salud no soluciona, ¿no? Entonces realmente ahí me parece que ensayar otro tipo de soluciones que tienen que ver con mejorar la captación de las personas en calle, que yo creo que la administración pasada trató de hacerlo. Claramente con el aumento de gente en calle hay que ensayar otras recetas y otras soluciones. Pero esta evacuación obligatoria... El camino es que no es libertad morirse frío. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y a la gente que la libertad no es ni tener un comedor cerca ni morirte en la calle. Mirá cómo termina. O sea que la experiencia... Nadie la puede reivindicar como buena experiencia. Ahora, sí por los fallecimientos. Sí, claro, pero que se te mueran 7 en 2 días. Primer frío, 7 uruguayos. Hay una diferencia, pero no importa, pues no vamos a entrar a discutir. 6 y medio. No sé. Sí, por eso no vale la pena. Vida dice son 4,96 no me discutir. Porque claro, no importa uno estaba adentro, pero justo había salido. No importa. Lo importante es que son uruguayos que tienen nombre. Yo justo, mirá, decía los nombres, los 5 confirmados que la edad, porque, ¿sabes qué? Porque para mí no son números. Y ¿quiénes me Sí, bien. Mirá, Enrique, Heber, Néstor, Diego y Marcos. No son números, eran personas en situación de calle. Y el de Salto es de Salto y cercano seguramente sí, a mucha el Salto gente. de Salto, y el que estaba en el río en 33. Marcos tenía 43 años, Diego 48. 33, seguramente. Pero igual, yo lo que le quiero plantear, Botana, lo de conocer todo el pueblo. Si usted considera que fue justa, vamos a usar esa palabra, lo que fue la discusión sobre esto. Porque, una pregunta antes, ¿usted cuando usa las redes sociales, es usted? Sí. ¿O tiene una persona que...? Soy yo, sí. Es usted el que escribe. Sí. Porque lo noté medio... violento. No quería usar yo esa palabra. No, pero usó, por ejemplo, una frase que fue, estos son los muertos del socialismo, haciendo referencia a las personas que fallecieron en situación de calle, como si usted no hubiera estado... Su partido en el gobierno hasta hace 3 meses. Léelo todo. Lo leo todo, mire. Claro. Lo leo todo. Porque en realidad fue una respuesta, ¿no? En realidad usted antes tuitea a una persona que se llama Roberto Carracedo, que no sé quién es, capaz que lo conoce, que está en su cuenta, esto dice, son tan miserables que se ríen de los muertos. Solo operan con la desgracia, haciendo referencia al Frente Amplio, para lograr engañar a los idiotas. Hoy quienes gritaban solidaridad callan miserablemente. Después usted puso, qué feo tener que tragarse las palabras. Estos 7 serán los muertos del socialismo en coautoría
con los muchachos que están preocupados por no trabajar más de 6 horas, haciendo referencia a los Claro, funcionarios de MIR. porque- ¿No le parece fuerte esto? Sí, pero lea lo que era la respuesta a eso. Es un tuit de Nicolasa que es durante su gobierno. El tuit decía, hay que tener corazón de hielo para responsabilizar a las personas en situación de calle por morir de hipotermia. No son suicidios, son homicidios del capitalismo en coautoría con un Claro. gobierno que están Bueno, desmantelando el si servicio de aquellos calle. eran los del capitalismo, Sí. estos son los del socialismo. Y si aquellos eran en coautoría, estos son en coautoría con este gobierno. Si aquellos eran en coautoría con el gobierno de nosotros, pero ese hombre es una autoridad del MI desde hoy. Bien, ¿y no le parece Entonces, injusto por lo menos? No, pero me parece, si no tengo la libertad de responder a un exabrupto de eso, Pero le parece ¿pero que qué? pero le parece que era el momento. Sí, porque hay cosas, porque lamentablemente hay revolcones políticos que si no nos los pegamos, después no aprendemos la realidad. Y la realidad es esta. La realidad es que son personas, uruguayos, que se están muriendo y que tenemos por lo menos la omisión de no sacarlos de allí. Entonces, A uno le queda la no es sensación chico. como que se está Eso es sacando un poco la eso responsabilidad. es discusión política. No, yo no me la saco, no, para nada. Eso es discusión política. Si nos acusaba de capitalistas y decía que el capitalismo en el que bueno, usted es socialista, estos son los suyos del socialismo. ¿Betiana? Pero creo- no, yo- la verdad que No, está bien, usted poner puede creer en lo la que quiera, tele- pero... No, pero poner en la televisión lo que es una discusión de redes, pero de la cual la sostengo, por supuesto. No, está bien, lo que pasa es que están discutiendo por redes. Últimamente Claro. es el lugar donde se encuentran. No, yo no mucho, pero ese tuit me había pegado mal, porque yo no le adjudiqué a este gobierno antes los fallecimientos de ninguna de esas personas. Entonces, no me los adjudiques a mí tampoco, no me hagas eso, porque ahí sí te voy a responder. Yo creo que esto pasa también porque negamos que llegamos a estas situaciones que son como un punto de no retorno, ¿no? O sea, hay claramente una degradación en las condiciones de vida de cierta parte de la población carcelaria, la población que se atendía por la salud mental, la población en calle, las personas que sufren adicciones. Y creo que poco ayuda, y esto yo, a ver, que interpelé a un ministro por un incendio en una cárcel, lo dije Claro. desde el primer minuto, esto no se resuelve tirándonos muertos encima. Realmente no se resuelve así. Y muchas veces indigna la respuesta de las autoridades, ¿cómo no? Y uno está en todo su derecho como ciudadano. Lo que sí es cierto es que a veces hay como una utilización de la muerte que no está buena. No está buena porque, como decía Eduardo, estos son personas. Nadie está preguntando cómo llegaron a la calle. Nadie está preguntando por su historia. Nadie los nombra. Nadie sabe cuántos años tenían. Si no iban a sus refugios porque tenían mascotas que no podían llevar, porque no en todos lados hay refugios que admiten mascotas. ¿Qué problema de adicción tenían? Si tenían un problema de adicción. Si el barrio los conocía. Si esa noche habían comido calentito. Nadie se pregunta nada de eso. Nadie se lo está preguntando. Y eso, como sociedad, me parece que es uno de los síntomas que tenemos que atender, porque lo que nos está fallando es la empatía en esta situación. Ponerlos en el lugar de... Y yo creo, sí, ponerlo en el lugar numérico, pero además yo creo que también hay algo que pasa, que es esto de negar que hay cosas peores que el frío en esas vidas que terminan en esas muertes, ¿no? Es decir, el frío fue el detonante de esa muerte, probablemente, y esas noches frías y esas condiciones a la intemperie. Las Ahora, palabras un de- periplo de vida, de abandono, de falla sistemática del Estado, de hambre, de no acceso a la salud, de no acceso a la justicia. Las palabras del ministro aclarando que la hipotermia no fue la causa de muerte, ¿eso no te pareció tampoco fuera de tiempo, por lo menos? Sí, ¿No sonó, yo creo- ¿no yo- sonó a excusa? Yo creo que tendría que estar más en el contexto bueno, de lo que venimos planteando, porque estoy segura que Gonzalo piensa esto también, ¿no? Es decir, hay causas peores que el frío en esas muertes. Lo que motiva el frío en realidad es
que toda esa situación crítica que estaba viviendo esa persona de salud y de abandono termine esa vida. Pero si se mueren no arreglamos las causas, ¿verdad? No, No claramente, vamos a solucionar nada. claramente no, Fue claramente ya. no. Y creo que la De ahí discusión no es que se no se vuelve. nos puede morir una sola persona que esté bajo la protección, que debería estar bajo la protección del Estado. Sergio, vos no pensás que a veces miramos, digo, yo vivo acá en el centro, hay muchísimas personas en situación de calle, sobre todo tengo 2 refugios cercas y a la, y a la mañana salen, ¿no? Y se acuestan a dormir y yo converso con esas personas, che, ¿por qué siguen durmiendo? Es que, porque no tenemos nada que hacer. No, pero a lo que voy es, y la pregunta, decís, nos fijamos a veces recién en la persona en situación de calle cuando nos pasan estas desgracias. No. Pero acá ya es más profundo el tema. Capaz que estamos con un problema de dónde, desde qué lugar manejamos las cosas. A mí, sinceramente, él Mides, desde sus estructuras centrales manejando esto, esta cosa, si tuviéramos más municipios en esta ciudad. ¿Lo manejarías a nivel municipal? Ah, sí, todos los temas de dimensión humana se tienen que llevar adelante y manejar en el gobierno de dimensión humana que es el municipal. Que el Mides obviamente tiene que transferir la plata y tiene que pedir las cuentas, por supuesto, que así debe ser. Porque el Mides es un ministerio articulador, o sea, no es el que soluciona los problemas. Estamos hablando de la vida de gente y de situaciones complejísimas todas. Entonces, no todas tienen la misma forma de resolver. Y no a toda la gente la vas a tratar de la misma manera. Y bueno, y eso solo se hace con el compromiso del vecino y con las soluciones propias del que conoce la situación. Estos funcionarios pidiendo horario. Refugio cerrado con este frío, muchachos para afuera, refugio cerrado, no hay personal. Chau. ¿Te parece que son Eso pasó la semana pasada. vocacionales, gente con apego a la función, con amor por el prójimo? No, 6 horas. No, pero arreglando- no arreglando mezclemos porque eso el tema está sindical. gestionado por una ONG que no son funcionarios del MIDE. En este caso, porque lo que pasa en Montevideo es que mucha de la gestión de los hogares y de los centros Están a cargo de están a ONGs. cargo de ONGs y de organizaciones de la sociedad civil, no son muchos funcionarios Tienen que ser del MIDES. Eso se organizaciones- revirtió pero rápidamente. organizaciones vocacionales, Pero no se porque puede tal vez mez- son... pero me parece que no la está otra bueno ondita mezclar que está las preciosa, que es discusiones esa sobre el de la tema horario ONG laboral. hecha para el currito de emplear gente. Como la Fundación A Ganar. Bueno, ¿Vos sabés podemos lo que- hablar. No, ¿sabés lo que yo pienso? ¿Podemos hablar de las cosas ¿Sabés- más para el sabés- currito? ¿Sabés cómo pienso? Claro. ¿Sabés cómo pienso? No Contame. conozco del todo Contame. cuál es la función social de la organización A Ganar. A mí no es el tipo de organización que yo acepte. Rechazo ese tipo de organizaciones. ¿Lo Yo debería las absorber- ONG que quiero... ¿Lo debería absorber el Estado? No, las ONG son las instituciones de la sociedad, pero las auténticas, la de la vida natural de la sociedad, Bueno, perdón. que es la comisión del barrio, O que es Peña- la o- comisión de la iglesia, o Peñarol hoy, que por es la ejemplo. barra del baby fútbol, que el que tiene la vocación de ayuda y al que, por supuesto, el Estado le tiene que dar una mano Pero- para que pueda encarar esa función. ¿Pero no le parece Pero- que quizás no haya gente preparada en esas instituciones? Por ejemplo, una iglesia puede darle el techo a alguien, le puede dar un plato de guiso Claro. caliente, pero asistencia psicológica... Asistilos con complementar el amor, la vocación Con técnicos. conocimiento, con algún recurso. Pero estas organizaciones que son para poner planillas de gente, espantoso. Yo creo que- Y venimos cayendo en el... Yo- A mí no me gustaba en mi gobierno y no me gusta que Yamondulo haya continuado. ¿Qué querés que te diga? Tengo ese serios tipo de cosas no es bueno. cuestionamientos muchas veces porque parte de los que quedan de rehenes son las personas que son atendidas y los trabajadores que son contratados, porque muchas veces Quedan en el sucede medio que de- quedan sí. en el medio, esas dos partes particularmente que son las más sensibles.
De todas maneras, creo que lo que nosotros tenemos que discutir es que tenemos que dejar el voluntarismo hecho política pública, ¿no? Porque, por ejemplo, donde hay gente organizada, por lo general yo entiendo que se le apoya desde los gobiernos departamentales. Nosotros tenemos los subsidios y subvenciones en el Parlamento, vivimos recibiendo gente que se organiza y dándole una mano para que pueda seguir organizada, Demasiado particularmente poquita, en el ¿no? interior. Le damos demasiado poca La mano. cantidad de organizaciones que hay que sostienen la vida de mucha gente, y el Estado uruguayo tiene mecanismos de apoyo. Ahora, es cierto que en estos casos que tienen que ver con atender, por ejemplo, madres con hijos, familias, personas con adicción, bueno, ahí necesitas un componente técnico que no se soluciona únicamente con personas que tengan la voluntad de ayudar. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que la descentralización se fortalece en el empoderamiento de esos actores locales, como por ejemplo la comparsa del barrio. ¿Tá? Ahora, es cierto Estamos que hay encontrando problemas. muchos puntos en común, ¿eh? Y Se van de sí, acá con... Y somos gente del interior, que sabemos lo que es el municipio, la intendencia, el Los clubes gobierno, sociales mismo. el gobierno que no es el gobierno cercano, sino que es el gobierno de la propia gente. Entonces, claro. ¿Sabés que me acaban de dejar el lugar? No tenemos mucho tiempo y el tema que voy a tocar ahora, podemos estar 20 días hablando de esto más o menos, pero Qué momento. nombraste a los municipios, nombraste a las intendencias, nombraste a ayudar y se aprobó una ley que hoy, por ejemplo, un grupo de ediles salió a discutir, dijeron que estaban en contra, sobre la reglamentación para el ingreso a las intendencias. Yo sé que vos levantaste la bandera, estás totalmente en contra. Betiana, por tu lado, estás Totalmente a favor. Entonces, me gustaría que acá ¿En contra de transcurra el qué? final de este ¿En contrapunto. contra de qué estoy? De que, bueno, vos dijiste que era inconstitucional, dijiste que bueno. no te gusta que el gobierno central se meta en decisiones que deben tomar las intendencias. Por otro lado, la opinión pública, y eso lo tenés claro, dijo, che, ¿por qué están en contra? No hay ningún de que se haga un departamento. sorteo, de que se haga un No, concurso. no, estás totalmente equivocado. A ver. No hay ningún departamento, ninguno, que no tenga el sorteo, el concurso. Algunos, además del sorteo y el concurso, en nuestros estatutos de funcionario tenemos la evaluación de la necesidad social del cargo, que es para evitar que al sorteo lo gane el vagoneta que no se fue la novia a anotarlo, porque el tipo ni fue a anotarse. Bueno, pero es Y un sorteo. bueno, ahí está. Y el vagoneta después no hace nada y que me quedó afuera una madre con hijos a cargo, con una necesidad, que tiene voluntad y sabe hacer las cosas. Entonces, esas cosas Yo lo hay que entiendo. atenderlas. Permitime compartirte una información que salió en El Observador hace un par de meses. En 3 departamentos, Sí. todos los ingresos de la Intendencia durante el 2024 fueron a dedo. En otros 3... Te juego que tu información es de servicio civil. No, no es mi información, es del diario El Observador. Sí, pero ¿bien? te juego que la fuente En es de otros servicio 3 civil. fue más del 80% y en otro más del 70%. No, pero bueno, te voy a decir una cosa. Pero la información... Si quiere le nombro, los departamentos sabe cuáles son. No, El suyo está arriba. Sí, puede ser el mío, pero por ejemplo, todo el tema de evaluación social del cargo, anda a mirar dónde está en el formulario. Anda, fíjate. Bien, pero No, no hay una forma de porque regular servicio eso civil, que no quede servicio totalmente civil- a la discrecionalidad. Servicio civil no tiene buenos datos, no tiene. Y no tiene tampoco los datos en Canelones. También, sorteo, concurso, y cada vez que el intendente tenía que nombrar a alguien por alguna razón especial, en Canelones, la fórmula que hay para algunas En excepciones... todos los departamentos del Uruguay, pero el tema es que cuando se convierte en la regla genera que este bueno, pero tipo de entonces es un problema de control de las juntas departamentales. es un problema. Bueno, entonces es un- démosle y de abuso potestades- de los mecanismos de pero ingreso démosle directo a la potestades- función. Démosle Y de potestad a las abuso juntas de los mecanismos departamentales. que tienen los intendentes Respetemos para a los ingresar. departamentos. Respetemos Yo a los en departamentos. En Démosle eso creo potestades que a las tenemos que juntas. tener un solo criterio, porque esto no tiene que ver con la función social, porque yo entiendo lo que tú decís. Decir, a ver, yo tengo un cupo para contratar, bueno, voy a priorizar, por ejemplo, a aquellas personas que sé que son madres con gurises a cargo. Betiana, es una Ahora, papa- la familia caramentera, por Siempre es una ejemplo, en papa meterse con Artigas, el y interior. bueno, está. El sistema de salud nos cuesta 3.000 millones de dólares no es y una ponemos cuestión- 800 no, más si no es todos los una- años.
No es y a una nadie se cuestión le de dio meterse o no con el por interior. arreglar Es una cuestión nada. del abuso de un mecanismo que genera esta discusión. Y así el Y si sistema realmente a la de gente no le seguridad. interesara este Pero tema ahora, o la no le forma, llamara la una atención, cosa que me llama la atención, hoy los ediles decían que nos están como atando las manos a la hora de poder darle una mano a la gente. La forma de ayudar, por ejemplo, a esta madre que tiene hijos, ¿es dándole un trabajo dentro de la Intendencia? Claro, O sea, podría esa es la ser única forma otro que tipo hay de A de ver, ¿cuál es ayuda. la otra forma? No sé, algún otro mecanismo. O sea, Bueno, a ver, dale. no, pero yo no, son ustedes los No, que lo pero tienen yo que quiero pensar. las propuestas porque... Pero yo te estoy hablando de un acto de simple justicia social. Pero no le hace un poco de ruido la discrecionalidad, que usted elija, que usted decida, que no haya ningún Pero otro tampoco, mecanismo. pero tampoco y además es así. habrá un montón de Tampoco es así. madres solteras con hijos a yo te cargo invito a que no ver conocen al los intendente. nombramientos Ese es de el mi problema gobierno. también. Y te vas a encontrar con gente de mi partido y con gente de tu partido. Digo, no hay eso. Y si vas a los municipios más chicos, te vas a encontrar con que quien nombra a la gente es la comunidad. La comunidad empieza a decir, bueno, che, para esa función serviría fulana, que además tiene una necesidad grande. Y es cierto que es una mezcla con lo social y eso, pero el nombramiento no es el acomodo de la hija del alcalde, ni... ¿Qué pasa también? No, Claro, ¿qué está pasando? Y pasa bueno, un poco, sí. y entra la hija de la senadora de cargo de confianza de la Intendencia de Montevideo. También, pero una cosa es un cargo de confianza, otra cosa es entrar El cargo de ah. confianza cesa cuando se va el jerarca. Esos ingresos que ustedes hacen de forma directa, Sergio, no. Y el problema, ¿sabes cuál es? Perdón. ¿Sabes cuál Este, es? El tema ¿sabés a es los que cuántos años que se no puede presupuestan los depender de que funcionarios? tú conozcas el caso que uses como mecanismo de ayuda el trabajo, que me parece muy noble en esto que tú relatás. No, pero pero no es que- hace la diferencia pero o está no totalmente tener equivocada. un vínculo con el intendente. No, eso se... Y no lo digo ni siquiera eso en se términos evalúa partidarios. eso Por se eso, evalúa justamente, lo que debidamente. se pretende es tener criterios universales. Se evalúa porque debidamente, no debería criterios ser, objetivos. no debería La ser una ley está- condición y para te voy a- poder y te- y acceder en después te voy a decir igualdad de algunas cositas, condiciones ¿no? a un trabajo. Por ejemplo, A ver. se muere, se certifican con estas gripes brutales, se certifican los trabajadores del cementerio de Paysandú, Sí. de Piedras Coloradas. ¿Qué pasa con se certificaron? Va el intendente ahí y le dice a otro muchacho, anda allí al cementerio. No, yo entré en el concurso para la poda. Anda vos, no, yo entré en el sorteo del barrido. Y para eso tenés Bien. las listas de prelación en ese Entonces, concurso, justamente. bueno, que te ¿quién ordenan entierra a los muertos? esas situaciones. Esperó a que termine el concurso. Abierto, 10 días, publicidad, esto, el otro. Caso que te va a pasar 200 veces con esta norma. Pero el cargo de administrativo de cualquier pueblo de esos, ¿quién lo va a ganar? Y lo va a ganar uno de la capital. Y el empleo público, si es un beneficio, tiene que ser para los muchachos del pueblo, para un muchacho del pueblo. Aunque no esté capacitado. Capacitalo. Bien, no, está bien, me parece genial. Capacitalo. Pero antes de agarrar el puesto, ¿no? Mirá, yo un montón de concursos que hice, ¿sabés lo que hacíamos? Capacitábamos un montón de muchachos y después hacíamos el concurso entre los capacitados. Eso me parece Pero le superválido. dábamos, Me parece genial eso. Y bueno, eso, pero meterse por ley en una cosa, le decís al gobierno departamental, esa es la descentralización, que le decía al gobierno departamental, usted es incapaz de manejar ni su funcionario, nada. No. Ahora, Respete el departamento. nombraste algo que dijo Sergio, que bueno, esto de tener que andar repitiendo concursos, que no va a salir plata a todos. No, a ver, vos tenés previsto esto, todos los que contratan en la función pública, vos tenés una lista de prelación porque tenés estos movimientos. Para la gente que no sabe, ¿qué es la lista de prelación? Bueno, es una lista que queda, digamos, vos tomaste, se presentaron 50 al sorteo, tenés 10 lugares para llenar, dejás 20, porque sabes que vas a tener movimientos, porque hay gente que le sale otra oportunidad, porque... Suplencias. Claro, o porque de repente, yo qué sé, no se dio cuenta uno Porque que hiciste un ocupaba el concurso de cargo maquinistas y que vinieron no las era empresas para privadas y él se te y se llevaron va de los que esa había. función. Y entonces vas convocando de esa lista, que la tenés pronta. O sea que no hay que hacer un Entonces concurso no cada es vez. hacer un concurso nuevo, eso sabe Sergio que es así y que justamente estas listas No, funcionan para que pero vos puedas... ¿sabés lo que pasa? Pero
Pero mañana cada uno va a exigir el respeto de para lo que entró. Y lamentablemente las realidades son, Y si la son esas, mayoría y no lo vas entran a poder en llevar a otro categorías lado. súper genéricas, tipo operario 1, y operario 1 puede estar sentado en un escritorio, puede estar corriendo atrás del camión de la basura, o sea, y eso también lo sabe Sergio. Eso implica, Eso también lo eso sabes. implica que vas a hacer... Porque acá eso la ley implica no que vas habla a de la hacer- descripción que específica de vas a las hacer tareas del concursos cargo. genéricos para que entren No. por Lo la que estoy- característica lo que de las estoy- personas lo que estoy y no por la, diciendo- lo que no por estoy la diciendo necesidad es que tenés que que cubrir. Sabés No, perfectamente esa que no, pillería no corre. se habla de la descripción de tareas del cargo tampoco. Eso ¿Cómo lo tiene no? que regular. Pero ¿y para qué? Eso lo tienen que regular las intendencias. ¿Para qué Yo vas a lo llamar que al le, cementerio? lo que les voy a decir con el dolor del alma, yo estoy buenísimo, fascinado. está Porque buenísimo. son dos personas que están apasionadas de los temas que están... y nosotros decimos no ponerle debate a esto, sino contrapunto. Me parece que fue lo que pasó acá. Está bueno. Pusieron ideas, hablaron. La gente en su casa, espero que haya logrado Hay captar... muchos mensajes, hoy no está Maxi, pero hay muchísimos el mensajes. YouTube sale llamas del YouTube, pero no los vamos a leer ahora. Yo les quiero agradecer personalmente muchísimo por habernos acompañado. La verdad ha sido un placer tenerlos acá. Bueno. Tocamos temas muy sensibles, lo tocaron con la altura que correspondía, así que les agradezco a los dos. Eduardo, ¿algo para decir? Nos vamos derecho a la pausa que se viene el panel. El agradecimiento y bueno, el panel se viene Dayana Brasincas, Javier Máximo Goñi y Martín Duarte, invitado especial hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ya venimos, recuerden que seguimos en vivo por la pantalla de BTV y por nuestro canal de YouTube para todo el mundo. Ya volvemos.